Buen día, estimados docentes. Es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio de comunidad de aprendizaje en el cual trataremos un tema que ha suscitado bastantes preguntas y muchas dudas precisamente en este tiempo de trabajo en casa, como es la evaluación. Vamos a mirar entonces cómo se estructura nuestro trabajo el día de hoy. Primero vamos a tener un momento de exploración, un momento de estructuración donde tocaremos los referentes conceptuales de la evaluación, momento de práctica y transferencia que será por fuera de esta grabación, en un momento de contacto sincrónico para trabajar la propuesta que abordaremos en nuestra institución con relación a la evaluación y un momento de valoración también sincrónico en donde haremos nuestras reflexiones finales. Para empezar, tengamos claro que el objetivo de hoy es reflexionar sobre la práctica de evaluación en situación de aprendizaje en casa. Vamos a mirar nuestro momento de exploración que para este momento ya habremos leído fuera de este espacio ese artículo relacionado con la visión de evaluación desde la perspectiva de una estudiante, la cual contrastaremos luego con nuestra propia visión y encontraremos algunos puntos de confluencia. Más adelante en nuestro encuentro sincrónico podremos hablar un poco más acerca de este texto. A quienes están viendo los invito para que también puedan leer este artículo y que está bastante interesante. Bueno, vamos a mirar que en este contexto de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación expidió la Directiva 5, Juntos para Existir, Convivir y Aprender, en la que entrega orientaciones a los docentes y a los directivos docentes para la prestación del servicio educativo en casa durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Para ello, tenemos que tener claridad que se nos orienta a diseñar actividades educativas que se caractericen por ser flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas, que reconozcan las características individuales de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y de sus capacidades en términos de autonomía para poderlas realizar. Aquí hay un aspecto muy importante. Todo lo que hagamos tiene que ser capaz de generar autonomía en los estudiantes para su desarrollo. También nos pide que sean posibles de ser desarrolladas con tranquilidad en los tiempos disponibles, que seamos conscientes de las dinámicas de las familias y consideradas con sus condiciones y capacidades para poder cumplir un papel de acompañantes al desarrollo de las mismas, de acuerdo con las características y momentos de desarrollo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y sus circunstancias. Aquí no solamente vamos a mirar las capacidades de nuestros estudiantes, sino también las dinámicas familiares y las condiciones y capacidades de los cuidadores. También nos pide que tengamos presente que muchas de ellas se tendrán que apoyar, muchas de esas familias tendrán que apoyar a más de un niño y que en ocasiones tendrán la demanda adicional de adecuar otros recursos dadas las condiciones de ellos, discapacidad, talentos excepcionales, entre otros. También nos dice que el aprendizaje nos recuerda que el aprendizaje es a lo largo de la vida, es siempre, es en todo lugar, es en cualquier espacio. Nos habla de un currículo planeado en la institución educativa que encuentre oportunidades para movilizarse y transformarse. Un plan de estudios abierto que desarrolle habilidades para la supervivencia, desarrollo individual, la interacción familiar y comunitaria. Esto nos va a ayudar a identificar qué tipo de actividades deberíamos tener en cuenta cuando elaboremos nuestros materiales. Aprendizajes significativos para las características específicas del contexto y la situación, y nos habla de unas iniciativas que contemplen creatividad, reencuentro con la historia familiar, el patrimonio cultural, desarrollo de habilidades de comunicación, formulación de ideas que deriven proyectos de investigación, hábitos de estudio, reflexión y autonomía. Entonces estamos viendo una variedad de actividades que podríamos considerar cuando estamos planteando las actividades que vamos a proponer a nuestros estudiantes. El seguimiento de este tipo de situaciones en emergencia sanitaria, donde la prioridad es la vida, consiste en verificar lo que se está proponiendo, si lo que se está proponiendo es útil para fortalecer a las personas y mantener su motivación para aprender continuamente. Aquí ya estamos viendo que toca aspectos de la evaluación. Con respecto a la evaluación es necesario tener presente su finalidad en el sentido que permite a las personas reconocer los aprendizajes, fortalezas, aciertos, debilidades, desaciertos, y esto con el propósito de poder avanzar, mejorar, corregir, ampliar conocimientos y proyectarse. La situación de aprendizaje en casa es una condición de aislamiento que demanda replantear la práctica de la evaluación. No es posible pensar en un método tradicional
sino en estrategias que posibiliten a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y a sus familias reconocer de manera autónoma sus logros y los retos. Aquí volvemos a ver cómo nos hablan de un tipo de evaluación que todos hemos hablado mucho, que es la autoevaluación, en la que los niños puedan reconocer sus logros, sus dificultades y los retos a los que se enfrentan. Vamos a mirar entonces qué es la evaluación. Tenemos que se otorga al verbo evaluar el significado de estimar, calcular, valorar, apreciar o señalar el valor, atribuir valor a algo. Pero en la práctica cotidiana dominante, el significado de evaluar es menos polisémico y consiste en poner calificaciones en los alumnos y aplicar las pruebas para obtener información a partir de la que se asignarán esas calificaciones. Es lo que comúnmente nosotros entendemos por evaluar. Pero vamos a mirar que desde una perspectiva teórica contemporánea se considera la evaluación y el aprendizaje como procesos interactivos y se incorpora un concepto que es mucho más reciente, como es la evaluación para el aprendizaje. Y no se trata solo de un juego de palabras, sino de un cambio de fondo respecto a la forma de concebir la evaluación. En este nuevo enfoque, la evaluación se entiende como un proceso que puede y debe potenciar el aprendizaje del educando. Las evaluaciones para el aprendizaje se refieren a cualquier evaluación que tenga como primera prioridad en su diseño y en su práctica servir al propósito de promover el aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, difiere de la evaluación para la evaluación del aprendizaje, porque ésta se elabora principalmente para servir a los propósitos de rendir cuentas, de clasificar o acreditar competencias. Una actividad de evaluación puede contribuir al aprendizaje si proporciona información que los profesores y alumnos puedan usar como realimentación para evaluarse a sí mismos o a otros y modificar las actividades de enseñanza-aprendizaje en las que participan. Dicha evaluación se convertirá en formativa cuando la evidencia es utilizada efectivamente para adaptar la enseñanza de modo que responda mejor a las necesidades de los estudiantes. Vamos a mirar en un cuadro comparativo lo que es la evaluación sumativa y la evaluación formativa. Allí podemos tener claro que la evaluación sumativa tiene como propósito determinar niveles de rendimiento, decir si se produce el éxito o el fracaso. Su preocupación es decir cuánto ha progresado el estudiante, cuánto ha aprendido. Su finalidad principal es servir a la jerarquización y a la selección de los estudiantes según los resultados que ha logrado. En tanto que la evaluación formativa tiene el propósito de favorecer la mejora de algo. Busca identificar dónde se encuentran los estudiantes, qué dificultades se enfrentan y determinar las acciones para cerrar la brecha entre el conocimiento actual y las metas esperadas. Su finalidad es proporcionar realimentación específica a los estudiantes acerca de lo que necesitan para mejorar, por ello involucra la autoevaluación. El carácter formativo de la evaluación está más en la intención con la que se realiza que en el uso de la información que se obtiene que en las técnicas empleadas. Entonces, tenemos que tener en cuenta aquí, bajo esta lógica, que la evaluación formativa, como un proceso continuo de evaluación, ocurre en la enseñanza y el aprendizaje, pero se basa en la búsqueda y en la interpretación de evidencia acerca del logro de los estudiantes con respecto a una meta. Vamos a mirar aquí este gráfico que es bastante ilustrativo. Entonces podemos ver que cuando la evaluación formativa se implementa de manera efectiva, los docentes están asegurando que las necesidades de aprendizaje de los estudiantes sean continuamente satisfechas y así se mantienen en su zona de aprendizaje. Las evidencias recolectadas permiten ubicar dónde está el estudiante. Si está en una zona de pánico, su aprendizaje es demasiado desafiante y se tienen estresados, no son capaces de aprender con eficiencia. Si están en una zona de confort, cómodos y con toda seguridad, no estarán aprendiendo a su capacidad y pueden no estar aprendiendo nada en absoluto. Lo ideal es que el profesor pueda tener información suficiente que le asegure que los estudiantes no están ni cómodos ni estresados, sino que se encuentran en una zona de aprendizaje. En el proceso de evaluación formativa se identifican 3 preguntas claves
que guían a profesores y estudiantes para la toma de decisiones en los distintos momentos de la enseñanza-aprendizaje. Y aquí tenemos estas tres preguntas: ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo seguimos avanzando? Cuando nos preguntamos hacia dónde vamos, el foco está puesto en el objetivo del aprendizaje de la clase. Es la instancia en que el profesor y los estudiantes definen y comparten la meta de aprendizaje, ya sea de conocimientos, habilidades, actitudes o valores, estableciendo qué van a aprender al final de esta. Además, clarifican los criterios de logro, definiendo la evidencia que ambos usarán para determinar cómo están progresando hasta alcanzar la meta y qué elementos se deben considerar para llegar a esta. Asimismo, les permite saber qué serán capaces de hacer los estudiantes una vez que lo hayan logrado. Cuando nos preguntamos dónde estamos, sucede que mientras los estudiantes están aprendiendo, el profesor sabe cuánto van progresando. Para ello, utiliza la evidencia que recoge intencionalmente. La usa para adaptar y guiar los siguientes pasos de la enseñanza. Por otro lado, los estudiantes en este momento serán capaces de identificar dónde están en su progreso a través de la autoevaluación o coevaluación cuando estamos ya en contactos sincrónicos. Y la tercera pregunta: ¿cómo seguimos avanzando? En esa instancia se definen las acciones necesarias para que los estudiantes logren la meta. El docente realiza dos acciones. Primero, realimenta a los estudiantes para que puedan avanzar en el aprendizaje con base en la evidencia recolectada. Y segundo, realiza un análisis y reflexión de las evidencias para adaptar su enseñanza y reflexionar acerca de su propia práctica. Los estudiantes pueden monitorear y evaluar su propio aprendizaje para tomar decisiones sobre qué necesita para mejorar y seguir avanzando.